El origen de todos nuestros problemas radica en nuestra mente. Dime en qué piensas, y sabré quién eres. Cuando una persona tiene pensamientos negativos que se repiten de manera cíclica y desordenada, estos terminan afectando todo su cuerpo. Por eso, es fundamental realizar un cambio en la forma de pensar. El primer paso es transformar los pensamientos defectuosos en pensamientos efectivos. ¿Qué son los pensamientos defectuosos? Existen dos tipos. El primero es el por qué. Cuando alguien atraviesa un momento difícil, buscar respuestas al por qué solo profundiza el sufrimiento. El segundo pensamiento defectuoso es el ¿y si? Esta pregunta lleva a imaginar escenarios hipotéticos y preocupaciones que no están conectadas con la realidad, generando ansiedad innecesaria. Para ayudar a una persona a pensar de manera efectiva, hay que hacer dos cambios fundamentales. Primero, transformar el por qué en cómo. Al buscar respuestas al cómo, la persona se enfoca en soluciones y en acciones concretas. Segundo, sustituir el y si, ¿por qué puedo hacer o para qué? Al hacerlo, la mente se orienta hacia pasos prácticos y productivos. Este cambio de enfoque permite que la persona tome el control de sus circunstancias y comience a buscar soluciones para salir de sus problemas. Preguntarse por qué, o pensar en y si, solo profundiza el problema, generando desesperanza y llevándola a imaginar situaciones irreales y desalentadoras. A menudo, cuando alguien necesita estar enfocado y concentrado, surgen pensamientos negativos, recuerdos del pasado o ideas sin sentido. Sin embargo, al cambiar la forma de pensar, es posible redirigir la mente hacia objetivos claros y acciones efectivas, superando así los obstáculos internos. Porque él piensa justamente en estos momentos pensamientos tan negativos. Y entonces, si la persona empieza a desarrollar el pensamiento negativo, pierde la concentración en aquella situación en la que se encuentra y entra en un tipo de película muy negativa. Estas cosas es necesario cambiarlas, es necesario transformarlas en cosas buenas. Dijeron nuestros sabios que cuando te encuentras en la plegaria, y deberías estar en la cúspide de la concentración, muchas veces llegan pensamientos negativos y te dañan la plegaria. Al parecer dañan tu plegaria. La persona siente después de su plegaria: wow, estaba en un lugar aparentemente tan elevado, ¿y a dónde me llevaron los pensamientos? Y piensa: me dañaron la plegaria. Y en verdad, dicen los sabios, que cuando la persona se encuentra en un nivel espiritual específico, él se convierte de cierta manera en un tipo de antena. La función de la plegaria es elevar su función, es tomar el trabajo que hace la persona y elevarlo hacia arriba, como si eleva un regalo al Creador por medio de su plegaria. Y la persona básicamente en su plegaria demuestra sus buenas intenciones, sus voluntades positivas. En la plegaria hay un agradecimiento al Eterno. En la plegaria están también las peticiones de las cosas que necesita. También en la plegaria está el enunciado de la paz, que es el cierre de esta misma. En esencia, tres partes que tenemos en la plegaria, donde nosotros por medio de vocalizarla, de cierta manera elevamos un regalo, un presente al Santo Bendito. Es entonces, en medio de todo este proceso, nos llegan repentinamente todos estos pensamientos negativos. ¿Y de dónde viene esto? ¿Por qué me atrapan justo en este momento tan preciado y sagrado? Como hemos dicho, la persona en este momento es un tipo de antena. Si está en un nivel espiritual lo suficientemente alto, básicamente es entendido en el cielo que esta persona tiene un trabajo de corrección. Por lo tanto, si a su alrededor hay personas que piensan pensamientos negativos, es posible que estos pensamientos negativos se apeguen a él. Por lo tanto, él no logra entender cuál es la relación entre los pensamientos que piensa y la realidad en la que se encuentra, por cuanto que no es su realidad,
es la realidad de alguien más que piensa en estas cosas. Y esos pensamientos necesitan una corrección. Los llamamos los pensamientos caídos, pensamientos del mundo del caos, pensamientos que anhelan corrección. ¿Y a dónde van cuando quieren corrección? Con el rabino, con el guía espiritual, el mentor. Por lo tanto, si la persona está en un nivel espiritual alto, los pensamientos negativos empiezan a apegarse a él. Por lo tanto, cuando vienen a mí personas que están en un nivel espiritual alto y se quejan, no puedo creer que en el momento en el que debería estar, en el clímax de mi pensamiento puro y refinado, me llegan todos estos pensamientos negativos. A veces las personas incluso cuentan que escuchan voces en su cabeza, maldiciones o cosas terribles. Estas no son más que los pensamientos negativos que se encuentran en la zona energía que se apegan a esta persona, donde básicamente exigen un tipo de corrección. Estos pensamientos en esencia vienen de las 7 sefirot estructurales y son llamadas 7 tipos de pensamientos caídos que la persona necesita hacerles una corrección. Ahora, la corrección es llamada corrección de raíz. Para explicar un poco las cosas, los sabios dijeron ejemplos: pensamientos de perversión, pensamientos de relaciones sexuales ilícitas, y cada situación de perversión y promiscuidad en su raíz más interna tenemos la cualidad del gesed, bondad. Dado que el gesed es entregar, dar al otro. Sí, seguro que la persona entrega porque tiene un beneficio que obtiene del placer propio. Pero con todo esto, tenemos aquí mucha entrega. Las personas, por ejemplo, un hombre, para conseguir a una mujer necesita darle, pagar, entregar, quiere decir que subyace en la raíz un proceso de entrega. Y a pesar de que es caído, ya que todo esto es por su propia necesidad para saciar al yo dentro de él, quiere decir que cada cosa que se conecta con la voluntad de recibir está conectado con el instinto del mal. La corrección de la voluntad de recibir es voluntad de recibir para poder dar. Pero si empieza desde la voluntad de recibir y no hay ningún pensamiento de entregar, básicamente está fundamentado con el instinto del mal. Por lo tanto, el trabajo interno que tiene que hacer es tomar este pensamiento, identificar cuál es su raíz, subir hasta esta raíz elevada, ahí formar de cierta manera un emparejamiento y bajar una nueva luz y abundancia, una nueva voluntad para este mismo tema. Por ejemplo, si la persona entiende que este pensamiento viene de un gesed bondad caído, buscará cómo ser un gesed bondad corregido, algo cuya raíz es Geburá caída. Buscará ser Geburá verdadera y correcta, Tiferet caída, Tiferet verdadera y correcta, y así sucesivamente. Así que expliquemos las cosas con más profundidad. De las 7 sefirot estructurales vienen 7 tipos de pensamientos caídos y son de hecho Gesed, Geburá, Tiferet, Netzach, Od, Yesod y Malut. Empecemos con la sefirá de Gesed. La sefirá de Gesed es bondad, es entregar, dar. ¿Qué cosas tenemos en esta sefirá de Gist si es caído? Tenemos el tema de la perversión, tenemos el robot y tenemos lo que se llama tomar de alguien para darle a alguien más. Por cierto, cada una de las cualidades caídas tienen raíces sagradas, como dijimos. Y la raíz más sagrada de toda la creación, que todo se construyó sobre él, es el nombre de Abaya Yud Kebabke. Y el nombre de Abaya tiene puntuaciones. El Gesed tiene puntuación Segol, Geburá tiene puntuación Svat, Tiferet puntuación Chola, Netzach, puntuación Jirikot, puntuación Kubutz Yesod, puntuación Bab Suruk y el Malhut no tiene puntuación. Por lo tanto, cuando observas este nombre de Abaya con la puntuación correcta, estás enfocado en aquella sefirá. Las sefirot son los recipientes por los cuales Dios se expresa y entrega en su mundo. Piensen en un rayo de luz que pasa por una pantalla blanca, es luz blanca. Si pasa por una pantalla roja, la luz será roja.
Si pasa por una pantalla azul, será azul, y así sucesivamente. Nosotros sabemos para cada sefirá cuál es el color que la representa, pero no es nuestro tema ahora. De todas maneras, volviendo a nuestro tema, pasemos a la sefirá de Geburá, la sefirá de Geburá caída, que es miedos, ansiedades y violencia. Todas estas son en esencia las raíces de las cualidades caídas que vienen de la sefirá de Geburá y queremos corregirlas en su raíz. ¿Cómo las corregimos en su raíz? El tema de la Geburá es la limitación. El miedo y las ansiedades limitan a la persona, lo congelan en su lugar, causan que él frene, que no haga cosas. Por otro lado, si aprendemos a tomar la cualidad de geburática y limitar el mal, limitar lo negativo, saber luchar por la verdad, por el bien, por la justicia, todas estas son cualidades que vienen de la geburá. Todo el tema del sustento está conectado con la geburá, dado que para el sustento la persona necesita muchas fuerzas para conseguirlo. Y si es así, cuando le vienen a la persona esos pensamientos negativos, él tiene que elevar su raíz, la cualidad de Geburá, su raíz celestial, y de ahí descender Geburá corregida al mundo. Y entendemos que estos pensamientos caídos vinieron para poder ser corregidos. Próximo paso es el Tiferet. El Tiferet está conectado con el tema del Ruaj, dado que también la valla puntuada en Jolam es la única puntuación que está por encima de la letra y por lo tanto todo el tema del Tiferet es depresión, tristezas, difamación, vanagloriarse vanamente, básicamente una vanagloriación para hacerse más grande a sí mismo. Así que nosotros reconocemos el tema del Tiferet, es vanagloria. Cuando la persona quiere elevarse a sí misma, se vanagloria, pero en verdad la vanagloria le pertenece al Rey de Reyes, el Santo Bendito. Es anular un poco el yo, anular el ego, entender que la persona fue creada en este mundo, como dice el profeta: ustedes son mis testigos, dijo el Eterno, este pueblo formé para mí, que relaten mis alabanzas. Quiere decir que la persona fue creada para alabar y elogiar a Dios bendito y no alabarse y elogiarse a sí mismo, porque ¿qué es Él? La persona es polvo en este mundo, no es nada en relación al tamaño del universo. ¿Qué es la persona? Por lo tanto, cuando le ven a la persona pensamientos de ego, vanagloria, voluntad de agrandarse, entendemos que la raíz de esto en la cualitativa de Tiferet es elevar y alabar a Dios. Y entonces cuando desciende corregido, debe recibir la persona la elevación verdadera, la vanagloria verdadera que es del Rey de Reyes, el Santo Bendito es y la cualidad de Netzach, que es la próxima cualidad. Básicamente el tema de Netzach es control, desprecio, la cualidad de mi fuerza y mi poder. Lo principal del Netzach es la cualidad de seguridad. Cuando la persona tiene en sí la seguridad inestable, busca seguridad, pero está en una base inestable, entonces llegan todas estas cualidades negativas. Cuando la persona toma estos pensamientos de control, desprecio, mi fuerza y mi poder causaron mi éxito, tiene que elevarlas a su raíz y básicamente entender que Dios es el que controla el mundo. Entender qué es su fuerza y su poder. En verdad es Dios con su fuerza y poder el que creó el mundo. Y el desprecio se convierte en honor, honor y respeto verdadero con el cual Él puede respetar cada una de las creaciones. A causa de que son partículas divinas celestiales, toda su raíz es falta de autoestima. ¿Cuándo vienen a la persona todo tipo de pensamientos de falta de autoestima que soy? ¿Quién soy? Pero no desde una posición honrada de saber que estoy bajo el dominio de Dios, sino simplemente falta de autoestima. Como si la persona llegó hasta lo más bajo que incluso sus acciones y su propio ser no sabe valorar. Y entonces cuando se eleva eso arriba y baja, corregido, no es que le falta una sensibilidad a su ser o valoración a sí mismo con respecto a los demás, sino una falta de autoestima frente a Dios que soy. ¿Y qué es mi vida?
Como dijo Mosé, nuestro rabino y nosotros ¿qué somos? Pero con respecto a otras personas, seguro que tiene que encontrar dentro de sí el octavo de un octavo de orgullo, que de cualquier manera él tiene una función en este mundo y hace cosas que los demás no pueden hacer, dado que el hombre fue creado solo en este mundo. Así que cada uno tiene que sentir que es único en el mundo. Desde esta perspectiva de que vine a corregir cosas que nadie más puede corregir. Lo que yo puedo hacer, nadie más puede hacerlo. Los pensamientos del yesod, dañar el miembro sexual, pensamientos de promiscuidad ilícita, el deseo de la comida, todos los deseos más fuertes están conectados con lo que constituye el yesod. Y en verdad, ¿cuál es la corrección? Todas estas cosas, nuestra voluntad a la sexualidad, a la promiscuidad. El lado corregido de esto, cuando lo elevas a la raíz, es la multiplicación, la reproducción. Esto nos permite dar lugar a nuestra continuidad, nos permite la supervivencia, nos permite tomar aquello que trabajamos y continuar con ello más allá, a las próximas generaciones. Podemos ver literalmente cómo cada hijo e hija de la persona continúan características específicas de la persona más allá y vienen a corregir cosas que la persona no logró corregir en su vida. Esta es en esencia la función de su continuidad. Por cierto, en la terapia del árbol generacional. Este tema de la continuidad es muy importante. Tiene un significado de no podemos corregir solos lo que hay que hacer, sino que los daños se transfieren de generación en generación y cada uno tiene que tomar por sí mismo su corrección y la corrección de sus padres. Lo que todavía no lograron corregir será nuestra responsabilidad con respecto a nuestra tribu. Y si no lo corregimos, se transferirá más allá, a nuestra descendencia. Y nosotros, por medio de continuar con la cadena humana, permitimos que la corrección se realice. Como vio Dios que son necesarios 6 milenios para corregir el mundo, nosotros nos encontramos ya literalmente cercanos al fin de este tiempo y sentimos vivamente que el momento de la redención está muy cercano. Y ahora, el Malhut, como dijimos, es el nombre de Abajá sin puntuación. Cuando observamos esta cualidad de la Sefirá de Malkut, cuáles son sus pensamientos caídos, encontramos básicamente una programación malvada. La misma Malut es un tipo de expresión de la potencia a la acción. No tiene por sí misma nada sino lo que le dan las Sefirot más altas. Y cuando analizamos esto, tenemos que planificarnos en cómo seguir adelante. Y de repente vienen todo tipo de planificaciones malvadas, negativas, que solo nos hunden más en la caída, en el pozo. Tenemos que elevar este pensamiento caído a su raíz y entender que estos pensamientos vinieron con una voluntad muy, muy grande a la corrección. Como es de entender, nosotros empezamos a corregir la acción de una manera positiva. Nuestra manera de poner en práctica positivamente y la planificación malévola a una planificación sagrada de continuidad. Está escrito en la Torá lo que creó Dios haciendo. Dios creó a la persona para que haga, para que funcione. Entonces vienen todo tipo de pensamientos negativos y la persona está guau, estos pensamientos negativos quieren hacerme caer, quieren bajarme. Si la persona no está consciente y permite que estos pensamientos lo bajen y lo hagan caer, en verdad está atrapado en el sufrimiento. Si alguien toma este consejo y reflexiona sobre el origen de ese pensamiento, preguntándose de cuál de las sefirot estructurales proviene, puede elevarlo hasta su raíz. Al hacerlo, descenderá una cualidad de esa raíz, pero transformada y corregida. Este proceso le permitirá avanzar en la vida. Esto implica que todos los pensamientos negativos pueden convertirse en un trampolín, como se enseña en la terapia del árbol generacional. Cuanto más profundo hayas caído, más alto podrás saltar.
En otras palabras, mientras más negativos sean tus pensamientos, mayor será el potencial de superación. Desde la perspectiva de la corrección, alguien que no experimenta pensamientos negativos podría creer que no tiene nada que cambiar o mejorar. Se siente cómodo y sin motivación para avanzar. Por otro lado, quien enfrenta pensamientos negativos puede utilizarlos como un poderoso impulso hacia el crecimiento. Esto revela el misterio del vínculo entre la palabra Nas, serpiente, y Mashiach, Mesías, ya que ambas comparten el mismo valor numérico en la gematria, 358. La clave está en transformar la Nan de Nas en Mem y Yud, lo que convierte Nas en Mashiach. Esta transformación simboliza la capacidad de convertir lo negativo en positivo. Muchos grandes líderes de las generaciones, especialmente el rey David, quien tenía una chispa mesiánica, pasaron por experiencias de pensamientos negativos. Recordemos el episodio de David y Betsabé, un momento de oscuridad del cual surgió la redención y la continuidad a través del rey Salomón, asegurando el linaje del Mesías.